Muchas han sido las obras que enmarcan la cúspide dorada de la literatura mexicana nacional. Desde nuestros orígenes prehispánicos, pasando por los movimientos armados, el florecimiento intelectual, las restauraciones y el desarrollo como nación, los mexicanos nos hemos encargado de crear una vasta producción literaria. De alguna forma u otra, el renacimiento prosístico y poético ha reflejado nuestra evolución como sociedad desde los límites territoriales que conforman el país. Desde este gran acervo que guarda la literatura mexicana, no hay una obra que refleje de manera tan minuciosa a la sociedad del siglo XIX como lo hace Los bandidos del Río Frío. Manuel Paino. Su autor describe detalle la vida en el cotidiano de los diferentes estratos sociales de la época. Su certera visión sobre las relaciones entre los distintos niveles sociales y culturales proporciona al lector una concepción realista de la naturaleza humana con todas sus virtudes e imperfecciones. Dentro de las líneas argumentales que componen esta obra, se pueden destacar principalmente 5 historias que son imprescindibles: la vida del joven Juan Robreño, las penurias de la condesa Mariana, las villanías del bandido Evaristo, los casos del abogado Lamparilla y las estafas del coronel Juan Yáñez, alias Relumbrón, entre otras. Estas líneas logran entrelazar en una red a todos los personajes y tramas de la novela. Cada uno de estos personajes representa un aspecto de la vida socioeconómica y cultural de México del siglo XIX. A continuación, haremos un recorrido a las historias y personajes principales, así como el papel de cada uno de ellos en la estampa mexicana que, durante el fin de la colonia y el inicio del México independiente, Manuel Paino retrató para nosotros. La novela abre con la historia de doña Pascuala y don Espiridión, 2 indios que viven modestamente en un rancho llamado Santa María de la Ladrillera. Con ellos vive un sobrino huérfano de don Espiridión, llamado Moctezuma III, que presuntamente es uno de los descendientes del legendario emperador azteca, y por el cual sus tíos reclaman el volcán Popocatépetl y todos sus bosques, ríos y barrancos circundantes para dar seguimiento al proceso legal de Moctezuma III. Su tía, doña Pascuala, busca la ayuda de un licenciadillo vivaracho llamado Crisanto Lamparilla, que con sus frecuentes visitas al rancho se gana la amistad del matrimonio. Doña Pascuala y don Espiridión no tenían hijos, de manera que la acción se desencadena cuando se sabe que doña Pascuala está encinta, sumándole el hecho extraordinario de que habían pasado ya más de 10 meses y aún no había señales del alumbramiento. Alarmados ante este suceso clínico, don Espiridión resuelve consultar a unas brujas, María Matiana y María Jipila, conocidas como las 2 Marianas. Estas mujeres poseían un profundo conocimiento de las hierbas medicinales de la región, pero también tenían creencias basadas en la superstición. Las brujas practicaron con muchos brebajes y cataplasmas, y ante la nula respuesta de la paciente le pronosticaron una muerte inminente, a menos que doña Pascuala diera en sacrificio a la diosa azteca Tonantzin la sangre de un niño inocente. Doña Pascuala se niega en un principio, pero la desesperación y su estado cada vez más delicado de salud la doblegan, y se acuerda el robo de un niño el día 12 de diciembre en la villa de Guadalupe, en espera de que ante la llegada masiva de peregrinos encuentren a un niño perdido entre la multitud. Sucede entonces que, llegado el día, María Matiana encuentra entre la multitud un bebé de 2 años gateando solo afuera de la capilla. Lo levanta y se lo lleva. Sin embargo, la bruja reconoce que no tiene el valor de matarlo, así que decide arrojarlo a la viña, que era el lugar donde se arrojaban los desperdicios de la ciudad, con un poco de la esperanza de que el bebé perezca sin necesidad de mancharse ella mismas las manos con sangre. Las brujas regresan al rancho a contarle este suceso a doña Pascuala, quien, asustada y horrorizada ante la perspectiva de un inocente devorado por los perros en ese basurero, da a luz a un niño varón, fuerte y sano. La segunda gran trama argumental presenta la historia de la condesa Mariana de Saus,
hija del tirano conde don Diego Melchor de Saus. Mariana, poseedora de una gran belleza y naturalidad amabilidad, creció huérfana de madre y alimentando un vivaz rencor hacia su padre, duro y déspota. Ella es la heredera de una considerable cantidad de rentas y haciendas que el conde poseía en la capital, Durango, Zacatecas y otros territorios, además de una cuantiosa fortuna de oro. El infortunio llega cuando un día Mariana conoce al hijo del administrador de la hacienda del conde, un joven capitán llamado Juan Robreño, surgiendo el amor entre ambos. Al descubrir el amorío, el conde entra en cólera y recluye a Mariana en su mansión en México, y ordena al padre de Juan enviarlo a servir a la frontera, pues si vuelve a verlo cerca, lo matará. El capitán Juan Robreño regresa a su regimiento y se le asigna un papel importante en una misión, en la cual se pretende capturar a un indio rebelde que maniobra fuera de la ley. Sin embargo, en medio de la ejecución del plan, una carta de Mariana, pidiéndole con urgencia su visita, lo obliga a dejar a su tropa, truncando así el plan militar y permitiendo el escape del indio en cuestión. Ante tal suceso, y sabiendo que su descuido le costaría la vida, el capitán Juan Robreño huye a la frontera como un desertor. El licenciado Lamparilla aparece uniendo varias tramas y personajes. No solo es el abogado de doña Pascuala y su sobrino Moctezuma III, en el caso de las demandas de éste, sino que también resuelve asuntos menores en el ministerio de la capital. Lamparilla está enamorado de una frutera de Xochimilco llamada Cecilia, y a lo largo de toda la obra se ven sus esfuerzos por conquistarla. Siguiendo con las historias, conocemos a Evaristo, un tornero que junto con su compañera Casilda viven del robo de fruta. Un día, Casilda elabora una almohadilla que Evaristo intenta por todos los medios vender. Ofreciendo el objeto de casa en casa, termina a puertas de la mansión del conde de Saus, donde la condesita Mariana lo compra, además de ofrecer a Evaristo un trabajo permanente. Con su nuevo empleo, Evaristo conoce a Tules, una de las criadas de la condesita, y decide casarse con ella, dejando a Casilda a su suerte. Tiempo después, Evaristo tiene una riña con el conde y éste lo despide, así que se va con Tules a vivir a una vecindad donde trabaja solo. Es por esta época cuando llega a su taller una viejecita con un joven llamado Juan, al que Evaristo acepta como su aprendiz. Hundido en el juego y el alcohol, Evaristo se vuelve un hombre agresivo. Una noche, borracho, golpea al aprendiz Juan y mata a su esposa, Tules. Es así como empieza su vida de criminal. Primero, huye sepultando el cuerpo de Tules en su casa, toma otro nombre e identidad y empieza a reclutar hombres para atracar a las diligencias en el camino de México a Veracruz, cerca del Río Frío, escena que le da título a la novela. A estas villanías se le unen tres personajes importantes: el capitán Juan Robreño, a quien ya conocemos, el licenciado Lamparilla y un personaje nuevo, Relumbrante. En algún punto de la novela, Evaristo se encapricha con Cecilia, la frutera, y enamorada de Lamparilla, pero al verse rechazado por éste, jura una venganza. A la par de estas historias, conocemos la vida de Nastasita y Juan. Nastasita es una anciana apepenadora que ha rescatado un bebé de ser devorado por los perros de la viña. Este bebé no es otro sino el hijo de la condesa Mariana y el capitán Juan Robreño, que mantenían escondido el conde. Mismo bebé que la bruja Matiana había robado en la villa en un descuido de las criadas de la condesa, quienes lo habían llevado de visita a la capilla. Juan es criado en una tolería por Nastasita, teniendo como único recuerdo de sus orígenes nobles un relicario de plata perteneciente a la condesa. Es así como, al crecer, la viejecita lo lleva como aprendiz de Evaristo. Juan presencia el asesinato de Tules y huye del lugar. Asustado y solo, conoce a Cecilia, la frutera de Xochimilco, quien lo emplea y cuida hasta que es enviado a un hospicio acusado injustamente de robo.
Después, por casualidades de la vida, Juan termina bajo la protección de Lamparilla, quien lo lleva de refugiado a la casa de doña Pascuala, sin saber que es la mujer por cuyo sacrificio terminó siendo arrojado en la viña de Bebé. Una vez en el rancho Santa María de las Ladrilleras, Juan, junto con Moctezuma III y Espiridión, hijo de doña Pascuala, son reclutados por el ejército, donde Juan, sin saberlo, conocerá a su padre, quien ya ha sido atrapado y sentenciado por diserción. Cecilia es una comerciante cuyos sacrificios y trabajo duro la han llevado a ser la propietaria del puesto de fruta más cotizado de Xochimilco. Con sus ingresos mantiene 2 propiedades, una en México y otra en Chalco, que sostienen su cómoda forma de vida. A Cecilia la conocemos cuando se encariña con un huérfano llamado Juan, al que emplea y defiende cuando es acusado de una manera injusta por robo, sin poder evitar que lo arresten. Cecilia también conoce a otros personajes que ya se han mencionado. En una ocasión, mientras la trajinera la transportaba por un canal, ocurre un accidente y se hunde ella y otros 2 pasajeros. Cecilia era una buena nadadora y rescata a los 2 hombres con los que viajaba, que no son otros más que el licenciado Lamparilla y Evaristo, que ahora uno se hace llamar Pedro Sánchez. Ambos hombres se enamoran de ella, y veremos en la novela los cortejos de Lamparilla y la venganza de Evaristo, a quien Cecilia ha rechazado innumerables veces. El último de los personajes destacados es un coronel mexicano apodado Relumbrón, que debido a su opulento modo de vida y a las pérdidas monetarias por el juego y la bebida, se vuelve autor intelectual y líder de los bandidos del Río Frío. También instala una fábrica de moneda falsa. Una vez iniciada la vida delictiva, llega incluso a robar directamente en las casas de los hombres más ricos de la capital, entre ellos el conde de Saus. La novela de Paino queda como testimonio para los lectores del siglo XXI de los modos de vida y costumbres de los mexicanos del siglo XIX. Estos son algunos de los aspectos de los bandidos del Río Frío que refuerzan la unidad social y siguen paso a paso el desarrollo de México como nación. El primer aspecto notable de la novela aparece desarrollado por las brujas de origen indígena, Matiana y Jipila, cuando en su desesperación por aliviar a doña Pascuala rezan a 2 deidades, la Virgen María y la diosa azteca Tonantzin. En este acto se manifiesta la ambigüedad que causaba a los indios el tener una nueva estructura religiosa impuesta sobre sus deidades, la transición al monoteísmo. Lo más destacado de los personajes es la variedad de clases sociales que son descritas en las distintas tramas de la novela. En los niveles más altos de la sociedad encontramos a la condesa Mariana y a su padre, el conde Saus. Ellos son los resabios de la aristocracia mexicana que ya empezaba a escasear en esa época. Como parte de la burguesía, el personaje de Cecilia construye muy bien el modo de vida de la clase media en ascenso. Los licenciados, como Lamparilla o Crisanto Belladonna, pertenecen a la clase media, aunque se permiten algunos usos de la clase acomodada. Doña Pascuala y don Espiridión representan a los indios hacendados que se están iniciando en las costumbres de la creciente urbanidad mexicana. Evaristo probó un poco de todos los niveles socioeconómicos. Su oficio de tornero no le permitió grandes lujos, pero cuando se convirtió en bandido, sus ganancias ascendieron considerablemente. Y por último, Relumbrón aparece como el gran orquestador. Por un lado, es un respetado militar, padre de familia recto y religioso. Por otro, es un criminal culpable, no solo de robo, sino de estafa, lavado de dinero y corrupción. La novela contiene un gran acervo de episodios en los que se desarrollan a detalle escenas de la vida cotidiana. Paino no escatima en descripciones que logran atrapar al lector y situarlo en el ambiente, ya sea en las exquisitas comidas pueblerinas o en los olores del mercado capitalino. A manera de conclusión, la obra de Manuel Paino, Los bandidos de Río Frío, valiéndose de un lenguaje cotidiano y una lectura aparentemente sencilla, en la cual cualquier lector puede adentrarse a su universo semántico, nos permite recrear la vida cotidiana del siglo XIX, en un afán producto
del ejercicio de la memoria del autor, permitirnos asentar un nacionalismo en la sociedad mexicana, un nacionalismo en la cual el lenguaje, formas y costumbres de sus habitantes impregnan un talante de singularidad a la par de las naciones norteamericanas y Europa, con ejercicios literarios similares, con la intención de rescatar aquel mundo cotidiano que para muchos pasa inadvertido, que en suma permite reconstruir un mapa de la sociedad del siglo XIX, una nación nueva, pero sin una ruptura radical en aquellas tradiciones novohispanas a las cuales se vio sujeta durante 300 años aproximadamente, e incluso prácticas prehispánicas de las cuales los pueblos indígenas conservan hasta bien comenzado el proyecto de nación a partir de las primeras décadas del siglo XIX.